Bueno, vamos entonces a la parte de leyes de Newton. La teoría es breve, la teoría es sencilla, es muy conocida. Entonces vamos a empezar con un ejemplo en coordenadas cartesianas. Este de aquí, el objeto que se va a mover, hay que identificarlo. Es el collar. Entonces la masa del collar es de 1 kilo. Está inicialmente en reposo, en la posición que se muestra, y se mueve en la barra que no tiene fricción. En t igual a 0, una fuerza que tiene esa expresión actúa sobre el collarín. La fuerza se mide en Newton, causando que se deslice a lo largo de la barra, obviamente a la derecha. ¿Cuál es la velocidad del collar cuando alcanza el extremo derecho de la barra? Entonces es un problema que vamos a resolver utilizando la segunda ley de Newton, y por la simetría del problema creo que es claro que tendríamos que usar coordenadas cartesianas. Déjenme discutir primero cuáles son las fuerzas que estarían actuando. Está actuando evidentemente la fuerza que se muestra ahí, está actuando el peso, está actuando una interacción de la barra con el collar que es normal a la barra en este caso, y no hay fricción, por lo tanto no hay fuerza de la barra sobre el collar en la dirección a lo largo de la barra, tangente a la barra. Ahora, esta barra actúa sobre el collar de una forma que se denomina con una fuerza de constricción, es decir, lo único que está haciendo, que es importante, es que el movimiento del objeto se constriña a moverse a lo largo de la barra. Entonces esto es un mecanismo que limita el movimiento del collar. Vean que ya nos están haciendo el favor de decirnos que el eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Entonces el movimiento de este objeto es unidimensional. Entonces de las fuerzas que van a actuar, que son el peso, la normal, esta fuerza F, lo único que nos va a interesar es lo que actúa a lo largo de la barra. Y lo que actúa a lo largo de la barra va a lo largo del eje X, y esta componente de la fuerza. Entonces, por cuestiones de constricciones al movimiento, vamos a aplicar fuerza total en X, que en este caso es t cuadrado entre 20 va a ser igual a la masa del collar, que es el objeto que nos está interesando y que vale 1, por la aceleración. Ya esta aceleración es la aceleración a lo largo del eje X. Entonces lo que vamos a tener es numéricamente que la aceleración es t cuadrada sobre 20 en metros por segundo al cuadrado, porque la fuerza está en newtons, la masa está en kilogramos, entonces el cociente de esto va a estar en metros por segundo al cuadrado. Noten que la aceleración no es constante, depende del tiempo. Entonces nosotros tenemos que aplicar ahora cinemática unidimensional, en donde la aceleración es función del tiempo. ¿Para qué? Para determinar la velocidad, que es lo que nos están pidiendo acá. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener es que, miren, como todo es en una dimensión, permítanme pensar esto simplemente como A, y ya sabemos que es en X, y así me evito estar cargando subíndices X por todos lados. Entonces, por definición, la derivada de la velocidad, en este caso todo es en X, con respecto del tiempo es igual a A, es igual a t cuadrada entre 20. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fácilmente lo que vamos a hacer es determinar la velocidad como función del tiempo, utilizando la condición inicial de que parte del reposo. Entonces dB va a ser igual a t cuadrada sobre 20 diferencial de t. Si nosotros integramos, esto nos queda de esta manera, y entonces hay que tomar en cuenta que los límites de integración son en t igual a 0, la velocidad es igual a 0, parte del reposo. Entonces en t igual a 0, la velocidad es 0. Y en un tiempo arbitrario, voy a ponerle aquí v. Entonces integramos y evaluamos, y lo que nos quedaría es un sesentavo de t al cubo.
Esta nos da la velocidad como función del tiempo. Noten, en t igual a 0, estoy en a, la rapidez vale 0. Nos interesa la velocidad cuando llega a este extremo. Por lo tanto, necesitamos obtener el tiempo para poder obtener esa rapidez, esa velocidad en este caso aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a integrar. Si lo volvemos a hacer, dx en dt va a ser igual a t cúbica sobre 60. Separando variables, diferencial de t. Entonces integramos otra vez en el tiempo. Podemos dejar afuera la constante, aunque esto es, pues, la verdad muy directo, ¿no? En t igual a 0, la posición es inicial igual a 0. Aquí tenemos dos opciones. Podemos integrar directo hasta que la posición sea 4, y ese es el tiempo que nos va a interesar aquí. O podemos integrar en función del tiempo, posición arbitraria, y luego evaluarlo en x igual a 4. Creo que lo más directo en este caso es poner aquí un 4 y aquí entender que este es el tiempo cuando está en el extremo derecho. Entonces lo que nos daría es, integrando y evaluando, 4 es igual a t a la... Estoy usando una t diferente. T a la cuarta entre 6 por 4, 24, entre 240, ¿no? Entonces si yo despejo de ahí, creo que utilicé una mala anotación, ya ni modo. T a la cuarta, t subíndice 4, bueno, una disculpa. Entonces t subíndice 4 a la cuarta es igual a 0, 16, 9. 960, entonces hay que sacar la raíz. Entonces el t4 va a ser igual a la raíz cuadrada, digo a la raíz cuarta, que ya no tiene mayor ciencia sacarla, ¿no? Entonces el resultado numérico aproximado es 5.56 segundos. 5.56 segundos. Ese tiempo hay que usarlo aquí y obtenemos la respuesta. ¿Sí? Entonces evaluando, entonces ve en el extremo derecho cuando x vale 4, esto sería 1 sesentavo, 960, 5.56 al cubo. Y esto va a estar en metros por segundo, y eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está este ejemplo, es coordenadas cartesianas. Vamos a este otro. Déjenme buscar dónde anda. Acá. Necesito que vean este, que es el 313, que es muy sencillo. Primero hay que verlo. Durante la prueba de vuelo de un helicóptero que tiene 9.000 kilos de masa y que parte del reposo, su centro de masa en el intervalo de 0 a 10 segundos se acelera con esta fórmula. Una componente en X, una componente en Y, por lo tanto es un movimiento en un plano vertical. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza externa total, incluyendo el peso, a los 6 segundos? Ese problema es muy directo, pero ese problema lo vamos a usar en este otro. Los ingenieros que conducen la prueba descrita en el problema anterior quieren expresar la fuerza total que actúa sobre el helicóptero a los 6 segundos en términos de 3 fuerzas: el peso, una componente T tangente a la trayectoria y una componente L normal a la trayectoria. ¿Cuáles son los valores de W, T y L? Noten que están pidiendo escalares, no como vectores. Entonces, para encontrar las respuestas a este, forzosamente necesitamos lo anterior.
Entonces vamos a empezar con el anterior para ilustrar cómo podemos trabajar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, regresemos al anterior. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a encontrar la fuerza total. No voy a encontrar la magnitud, esa la encuentran ustedes. Yo encuentro la fuerza. Y entonces la fuerza es igual simplemente a masa por aceleración. Eso ya incluye al peso. En esta fuerza está incluida el peso, porque esa es la aceleración de su centro de masa. Entonces lo que vamos a tener es como la masa del helicóptero, en este caso son 9000 kilogramos. Lo voy a multiplicar por el vector aceleración. Lo voy a escribir como 0.6t, 1.8 menos 0.36t. Cierro aquí. Esta aceleración está en metros por segundo al cuadrado y la masa está en kilogramos. Por lo tanto, esto está en newtons. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir este tiempo, que son 6 segundos. Entonces, la fuerza total a los 6 segundos, ya no le voy a poner subíndice mejor, va a ser 9000 por 6 por 6, 36, 1.8 menos 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, 2.16. Entonces 6 por 6 son 36, 6 por 3, 18. Entonces esto es 9000, 3.6, 0.36 negativo. ¿De acuerdo? Y esto sigue estando en newtons. Entonces, si lo multiplico, me da flojera, pero lo hago, por 3.6, son 32.400. Y como aquí nada más está recorrido el punto decimal en un lugar, aquí deberían de ser 3240 newtons. Y eso ya nos da entonces la fuerza. Aquí nos piden la magnitud. Bueno, saquen el tamaño de este vector. Y ya. Ahora vamos al segundo. Ah, por cierto, ahorita que tengo estos datos aquí, la masa es 9000, entonces el peso del helicóptero es un vector que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad escrita como vector. La aceleración de la gravedad en este caso va en y negativo, y entonces esto va a ser 0, menos, voy a tomar g como 9.8. Si ustedes quieren tomarla con alguna otra aproximación, está bien. Y entonces ese número vale 88.200. 88.000. Eso está en newtons. Pues tengo la fuerza total y tengo W. Si se están preguntando para qué. Ah, porque por eso les puse este. Los ingenieros quieren escribir esta fuerza total como la suma de estas tres. Y quieren determinar, básicamente quién es L como una especie de lift. Y la T tangente que funcionaría como una fuerza de ataque, aunque no es exactamente una fuerza de ataque. Entonces, regresando para acá, tenemos que la fuerza va a ser igual a W más L más T. Saltándome un paso, o sea, haciendo trampa con el pizarrón, esa se puede escribir así. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, como ya tengo aquí quién es F, y le voy a restar W, entonces lo puedo hacer con tranquilidad aquí. 32.400, esta componente de F, menos esta componente. Entonces, cuidado con los signos, ¿no? Porque entonces el resultado va a ser menos, si no hay ningún error, aquí iría un 84.000 900
960. ¿De acuerdo? O sea, lo que tengo que hacer es, repito, la resta de este vector menos este vector. Entonces este vector es todo este menos este. 32.400 menos 0. Y luego menos 3240 menos menos, o sea, me queda más 88.200. ¿Sí? Entonces la suma de estos dos debería de dar este. 0, 10, 9, 10, 11, 12, 4, 7, 8. Ahí está. Entonces, ahora de lo que se trata es de obtener el tamaño de L y el tamaño de T. Pero si lo reflexionan un rato, es una lástima que no estemos ahí para discutirlo un poco más. Si lo escriben esto como componente LX, LY, TX y TY, tendrían 4 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Entonces no se puede hacer de esta manera. Pero no hemos usado que L y T son perpendiculares entre sí y que T es tangente a la trayectoria. ¿Cuál es el vector más sencillo que conocen que es tangente a la trayectoria físicamente, de imaginarse, de pensarse, de que se ocurra? El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, esto va a ser igual a este tangente a la trayectoria, se puede escribir como su tamaño, por un vector de dirección. ¿En qué tiempo lo vamos a calcular este? A los 6 segundos. Vean ahí la pregunta. Más este que tiene un tamaño L por un vector de dirección. Ahora, la orientación de este y la orientación de este, la dirección de este y la dirección de este son perpendiculares. Entonces lo que se cumple es que L punto B tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si determinamos este vector, automáticamente vamos a saber quién es este vector. ¿Por qué? Porque recuerden que si tienen un vector arbitrario en el plano, por ejemplo este, un vector perpendicular a él sería menos y, x, porque el producto punto de estos dos es 0, ¿sí o no? Pues sí. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar quiénes son las componentes del vector velocidad, hacerlo unitario a los 6 segundos, y luego encontrar el L unitario de esta manera. Nada más intercambio y le cambio el signo a la primera. Y terminamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar este. Y para determinar este necesito la velocidad a los 6 segundos y hacerlo unitario. Pues vamos a eso. Sabemos quién es la aceleración. La aceleración, ya se me olvidó. Ni hablar, aquí hay que movernos. Es 0.6 t, 1.8 menos 0.36 t. Esto está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, para encontrar la velocidad, dv en dt va a ser igual otra vez a esto. No lo voy a escribir otra vez. Simplemente voy a decir dv va a ser igual a esto diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Y dice que empieza del reposo. Entonces, aquí la velocidad va a ser 0 cuando t vale 0. Si están de acuerdo con eso, entonces lo que voy a tener que hacer es dv, que la velocidad inicial es igual al vector 0, hasta un b va a ser igual a la integral, ahora sí lo voy a copiar, 0.6t, 1.8 menos 0.36. Aquí es 36, perdón. Se ve muy feo. 0.36. T, diferencial de t. Este es 0 cuando t vale 0. Hasta un cierto t, o también podría ponerlo hasta 6. Si quieren lo pongo hasta 6 para que me dé directamente la velocidad a los 6 segundos. Entonces hay que hacer esa integral y hay que evaluarla. Entonces, ahí sí, aunque sea tedioso, lo hago aquí arribita, porque lo voy a utilizar, ¿no?, en el problema. Entonces mejor sí lo copio. Entonces tengo b a los 6 segundos va a ser igual, primero integro este con cuidado, entonces me queda 0.3 t cuadrada, 1.8 t menos, sería 0.36 t cuadrada entre 2, menos 0.18 por t cuadrada, espero no cometer ningún error, de 0 a 6.
Entonces hay que integrar, ya lo hicimos y ahora hay que evaluar. Vamos a evaluar. Ventaja de ventajas. Este en el límite inferior, este en el límite inferior, valen 0. Entonces solo me preocupo por el límite superior. Entonces voy a tener 0.3 por 36, 1.8 por 6, menos 0.18 por 36, ya está elevado al cuadrado. Entonces, hagan los números. 6 por 3, 18. 0.3 por t al cuadrado, sí. 6 por 3, 18. 3 por 3, 9. 10. Y recorro un punto. Coma. Ahí está, el primero. El segundo va a ser un poquito más tedioso y no me voy a brincar pasos ahí porque puede ser que me equivoque. Entonces va a ser 48 y el segundo nos queda 6.48. ¿Está bien? Pues este nos da 10.8, 432. Repito, si me equivoqué en los números, es cuestión nada más de revisar. Metros por segundo. Ahora, ese vector velocidad, voy a volver a poner el esquema. Este que está aquí. Lo que importa ahí es el esquema. Este vector es tangente a la trayectoria, por lo tanto es paralelo a este. Aunque técnicamente, bueno, si alguien dice por ahí, pero estos son metros por segundo y estos son newtons, no son comparables. En eso tiene toda la razón, pero la orientación sí. Entonces vamos a hacer unitario este y automáticamente va a ser paralelo a este. Entonces necesitamos el tamaño de ese vector. Y el tamaño de ese vector, no lo escribo, aquí arriba, voy a decir, este es el vector velocidad. Entonces el vector v unitario va a ser igual a 10.8 sobre 432 entre el tamaño del propio vector. Entonces va a ser la raíz de 135. Algo así como 11.6. Es aproximado. Entonces el unitario va a ser 10.8 entre 11.5. 11.6, perdón. Punto 93. Todo está aproximado. Si no les convencen los números, ustedes trabajen sin redondear. Punto 37. Entonces, este debería de ser aproximadamente unitario. Pues compruébenlo. ¿De acuerdo? Y entonces, ese vector unitario lo vamos a usar aquí. Y entonces el L, el gorrito, va a ser este negativo, punto 93. Ahora, si se preguntan, ¿y por qué tiene que ser este negativo? Porque también funcionaría como perpendicular el punto 37 menos punto 93. La respuesta está en la geometría. La respuesta es que le voy a hacer caso al esquema y este tiene componente X positiva y componente Y positiva. Por lo tanto, este que está acá va a tener componente X negativa y la componente Y va a ser positiva. Entonces, por eso es que este me funciona. Este va así. Si fuera positivo o negativo, iría justamente en sentido opuesto. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto,
ya para terminar el problema, entonces L por L gorro más T por B gorro va a ser igual a este vector. 84.960. Entonces tenemos una ecuación vectorial. Y ustedes saben que una ecuación vectorial es equivalente a ciertas ecuaciones escalares. En este caso, como tenemos un problema bidimensional, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces es perfectamente resoluble. Lo único que voy a hacer es escribir el sistema y yo no lo resuelvo, se lo resuelven ustedes. Entonces va a ser en x menos 0.37L más 0.93 en t igual a x 32.400 y en y 0.93L más 0.37T va a ser igual a 84.960. Resuélvanlo y van a obtener estos valores en newton. Y si los quieren escribir como fuerzas, entonces ya nada más multipliquen por su vector unitario y esto sería L vector. Multipliquen T por su vector unitario y esto sería T vector. Si lo quieren comprobar, entonces el vector L más el vector T más el vector W debe de darles la fuerza total que calculamos a los 6 segundos. Entonces ahí está ese problema. No es un problema sencillo en este punto. Darse cuenta de que al ser tangente a la trayectoria, es paralelo al vector velocidad. Por lo tanto, el unitario para funcionaría la velocidad hecha unitaria. Ese es el único punto que hay que discutir, que hay que entender. Vamos a tratar de ver Si se corta el video, ustedes lo van a tener que terminar. El siguiente es el 322. Las masas son 15 kilos y 30 kilos. Y los coeficientes de fricción entre todas las superficies son μs igual a 0.4, μk igual a 0.35. Obviamente, el μs es ligeramente más grande que porque este es el estático y este es el cinético. Entonces, ¿cuál es la máxima fuerza que se le puede aplicar al bloque B, como se muestra, horizontal, sin que se separe el bloque A del bloque B? Piensen en los magos. Estos son los platos y este es el mantel y ese es el tirón que le damos. Si le jalamos despacito, nos llevamos todo lo que esté arriba. Pero si le jalamos rápido, esto se queda por inercia. Piensen en un rollo de papel. Está el rollo de papel. Si llegan y le dan un jalón muy brusco, pueden romperla sin que empiece a girar. Pero si jalan con cuidado, puede ser que el rollo empiece a girar sin que se rompa el papel. Es exactamente lo mismo. Entonces repito, lo discuto aquí. Si no me da tiempo a los números, ustedes lo hacen como tarea. Entonces tenemos que este es el bloque B, que este es el bloque A. Están pegados. O sea, no pegados con resistol, están uno sobre el otro. Están en contacto, es la palabra. Y aquí abajo está apoyada sobre esta superficie que tiene fricción. Entre todas las superficies hay fricción. El coeficiente de fricción estático entre todas las superficies, entre A y B, y entre B y esta parte de abajo, es μs. El coeficiente de fricción cinético entre A y B es μk igual a eso. El coeficiente de fricción cinética entre B y el piso es 0.35. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque A? Sobre el bloque A actúa su peso, actúa la fuerza normal sobre A y actúa un coeficiente de fricción. No hay movimiento relativo, por lo tanto la fricción actúa horizontal, fricción estática en el bloque A, y esta fricción estática en el bloque A, si ustedes hacen esto con cuidado, se van a dar cuenta de que estas dos tienen que ser iguales, no va brincando. Entonces el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal A es igual a la fuerza de fricción estática en A.
Y esto va a ser igual a mu s por el peso de A. Convénzanse. Esta es la fuerza de fricción. Y fíjense que de un solo golpe ya tenemos entonces que esto tiene que ser igual a la masa de A, segunda ley de Newton, la masa de A por la aceleración de A. Vamos a ponerla como A, porque va a ser la aceleración de todo el sistema si no se mueven uno respecto del otro. Es decir, yo jalo el bloque B para la derecha y el bloque A voy a suponer que se sigue moviendo para allá. Entonces, como este va a ser el coeficiente de fricción máximo, y lo vamos a tomar como este valor, 0.4, eso me va a dar automáticamente la aceleración del sistema. Entonces, este de aquí, vale mu s por W A. Y por segunda ley de Newton, esto de aquí vale masa por aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la aceleración que va a tener este sistema va a ser igual a... Fíjense que solamente va a depender del valor del mu s y de g. Esto va a ser mu s por g. Ya, eso es un número. ¿Cuánto valdrá? 0.4 por 9.8. Vamos a ver. 0.4 por 9.8. 3.92. Esa es la aceleración máxima que puede tener el sistema. 3.92 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a desacoplar este sistema. Entonces, ahora vamos con el bloque B. ¿Qué le va a pasar al bloque B? Bueno, que esta fuerza normal la está haciendo esta superficie. Por tercera ley de Newton, va a estar actuando aquí esta fuerza. Va a ser la fuerza normal A. Pero fíjense que la fuerza normal A va a ser igual al peso. Pues aquí lo estamos usando, ¿no? Debería de ser obvio. Entonces, ese valorcito lo anoto aquí. Ojo, fuerza normal A es igual al WA. Vamos a llegar a algo muy lógico. Les tengo esto. Luego, ¿qué otro objeto actúa? Ah, bueno, si aquí hay una fricción es debido a la fuerza de contacto. Por lo tanto, en este bloque va a estar actuando una fuerza hacia acá que va a ser justamente FSA. ¿De acuerdo? ¿Qué otras? Esto es lo que hace el bloque de arriba. Ahora, ¿qué es lo que hace la superficie? La de abajo hace una fuerza normal en B. Y la superficie de abajo, como sí va a haber movimiento relativo, resbala, va a estar haciendo una fuerza para acá, que le voy a llamar fricción cinética. F de fricción cinética, que actúa sobre el bloque B. ¿De acuerdo? ¿Y quién más actúa? Esta fuerza F. Entonces, para no extenderme, ustedes lo van a terminar. Lo que voy a tener en la dirección vertical es fuerza normal D menos esta que está aquí, que es el peso. Véalo allá. Menos el peso de A. Va a ser... Ah, y me falta, perdón, el peso del bloque B. Entonces aquí le agrego menos el peso del bloque B. Va a ser igual a 0 porque no va saltando. Entonces llego a algo muy lógico, que la fuerza normal que actúa aquí es igual al WA más el WB. Claro, porque el piso carga ¿qué? Carga todo. Y en la dirección horizontal, ¿qué está pasando? Está pasando que la fuerza F menos esta FSA menos esta fuerza de fricción FK, esta y esta, la resultante va a ser igual a la masa del bloque B por la aceleración A que ya sacamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es esta? FSA. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es esta? Esa es la única que queda pendiente. La FK va a ser igual a la fuerza normal, WA más WB, ¿sí? Por el coeficiente de fricción. ¿Pero cuál? El cinético. Si no se alcanza a ver, WA más WB
es la fuerza normal, por el coeficiente de fricción, μk. Entonces ya está listo, porque lo único que tienen que hacer es meter este número aquí. Este ya también es lo que andamos buscando, pero esto ya es un número. Esto va a ser un número y esto es un número. La masa la conocemos del bloque B y la aceleración ya la sacamos antes. Métanlo aquí y obtengan F. El resultado, déjenme ver rápidamente ya para terminar. Si lo tengo, se los anoto. Entonces el resultado de la fuerza de fricción es 331.09 newtons. Entonces F, lo escribo en rojo para no borrarles. 331.0209. Ya siendo muy extremista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar con otros problemas que son más interesantes. Por ejemplo, si alguien, ya rápido, quiere intentar, haga el 339, y la próxima vez que nos pongamos a trabajar, hacemos este. Échenle valor ahí e inténtenlo. Gracias.